Empezamos. Quisiera empezar saludando a todas y a todos, dándoles las buenas noches y el objetivo de este diálogo por la concertación es un intercambio de experiencias en la atención alimentaria en el contexto de la pandemia por el COVID-19. El foco de atención será la experiencia de Lima, pero dialogando con experiencias de otras regiones del país. Para conversar sobre estos temas nos acompañan en esta sesión la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, nos acompaña el señor alcalde de Puente Piedra, el señor Renan Espinosa, nos acompaña también el padre Juan Febrero, que es miembro del Comité de Transparencia y Acompañamiento de Villa María del Triunfo. Por las regiones del país estarán con nosotros José Mangini Sánchez, coordinador de la Mesa de Lima Metropolitana, Santiago Mendoza Fernández, él es coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Junín, y Mercedes Eusebio de Saavedra, coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de La Libertad. Cada expositor tendrá unos 15 minutos para compartir sus puntos de vista sobre esta coyuntura, sobre las maneras en las cuales se está buscando contribuir a enfrentar los problemas que la pandemia está generando en nuestra población desde el punto de vista del apoyo alimentario y las estrategias para garantizar que este apoyo llegue en las mejores condiciones posibles, ¿no? Quizás valdría la pena señalar que el día de hoy se han presentado los resultados de la ENDES 2020, que corresponde a este año, el primer año de la pandemia, que muestra un conjunto de resultados respecto a cuál es el estado de salud y de nutrición de nuestra población. Quizás eso podrá ser tocado por nuestros panelistas como elemento de contexto para entender la importancia que está teniendo en el contexto de la pandemia el tema de la alimentación, sobre todo en un contexto de incremento de la pobreza monetaria. Para iniciar este diálogo, quisiera invitar a la señora ministra Silvana, buenas tardes, para presentarnos su punto de vista y el tipo de servicios que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y si hay alguna noticia nueva, interesante, estaríamos alertas a su comentario sobre el particular. Adelante, ministra. Muchas gracias, Fico, por el espacio y la invitación. Estamos muy contentas de estar con ustedes esta tarde, después de varios meses. Y lo que tenemos es una presentación que quisiera compartir. Prometo no leer, voy a comentar, pero me parece que es importante, sobre todo porque en algunos casos hay cifras y hay información que puede ser de interés. Nosotros venimos trabajando desde hace ya 3 meses en lo que hemos llamado la Estrategia Articulada de Atención Alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19. Estamos muy complacidos de que la mesa de concertación nos haya invitado para este espacio de diálogo con diversos colegas, diversos actores que, como ustedes verán a continuación, son estratégicos en la implementación de esta estrategia. ¿Cómo entendemos desde el MIDIS esta apuesta, ¿no? esta manera, digamos, de responder a lo que implica la emergencia sanitaria y su impacto, digamos, en lo que implica el incremento de la inseguridad alimentaria y el hambre? Nosotros partimos desde un enfoque territorial, atendiendo a las dinámicas particulares de los diversos territorios de nuestro país, con la intención de configurar una estrategia. Ese término es bien importante en este caso, porque creemos que lo que ha habido en otros países, en otros momentos, digamos, son una serie, digamos, de respuestas que atienden, digamos, en el corto plazo y resuelven efectivamente de manera inmediata el problema, pero creemos que hablar de una estrategia supone hacer un esfuerzo mayor de lograr la concurrencia entre diversas acciones justamente de cara a que algunos de estos procesos que logremos activar puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Esa es una apuesta de trabajar con sentido de urgencia, pero no perder el sentido de oportunidad en términos de que aquello que podamos promover efectivamente deje
instaladas, algunas capacidades, algunas prácticas. En ese sentido, entonces, esta apuesta tiene que ver con la atención particularmente a la población usuaria de ollas comunes y de comedores populares, que está experimentando en este momento mayores privaciones desde una lógica de acceso a alimentos de manera oportuna, equitativa, eficiente y segura. ¿Y cómo hicimos esto? Partimos de hacer un diagnóstico muy rápido, un diagnóstico que tiene básicamente 5 aspectos. El primero, muy rápidamente, identificamos la dificultad que había para identificar con precisión y oportunidad a los comedores y a las ollas en zonas de mayor privación. Frente a eso, decidimos activar lo que hemos llamado el registro unificado de información para suplir esta necesidad. En segundo lugar, encontramos que de alguna manera en algunos lugares había lo que hemos llamado un compromiso aún insuficiente, aún no tan claro por parte de algunos gobiernos locales y o de algunos actores desde la sociedad civil, justamente para brindar ese apoyo alimentario, particularmente a los comedores y a las ollas. Eso nos permitió activar el componente, el eje de articulación territorial. En tercer lugar, encontramos también que en algunos casos había una demora en la atención a los comedores y ollas, pero que estaba asociado sobre todo a dificultades operativas, logísticas, de abastecimiento, de distintos temas, y eso nos ha permitido delimitar lo que hemos llamado el eje del plan de atención articulada. En cuarto lugar, encontramos que había, y eso es una demanda explícita de la sociedad civil, ausencia de mecanismos de verificación de esa atención y que llevaran, digamos, a la toma de decisiones. Esto llevó al cuarto eje, un eje que tiene que ver con la transparencia y el acompañamiento. Y en quinto lugar, el debilitamiento, ¿no?, de la capacidad tanto desde algunos gobiernos locales como desde las propias organizaciones, grupos autogestionarios organizados para poder acceder y gestionar estos alimentos. Entonces, ese es nuestro quinto eje de fortalecimiento de capacidades. Nótese que cada problema que el diagnóstico arrojó está asociado a gatillar una acción que da pie, digamos, a esta estrategia articulada que tiene 5 componentes que responden exactamente a lo que acabo de mencionar. En primer lugar, la elaboración del primer registro unificado y georreferenciado de comedores del programa de complementación alimentaria y ollas comunes. En segundo lugar, la articulación territorial de diversos actores relevantes en el territorio, valga la redundancia. La atención, digamos, planificada, ordenada de comedores y ollas. En cuarto lugar, la transparencia y el acompañamiento como proceso vinculado a la institucionalidad de algunos de estos esfuerzos. Y en quinto lugar, el fortalecimiento de capacidades. Rápidamente déjenme ir eje por eje. Respecto al registro unificado de comedores y ollas, hemos promovido la elaboración, como digo, de este primer registro. Esto es muy importante. Y es clave acá mencionar que en la implementación de esta estrategia, el rol de los gobiernos locales no es opcional, es ineludible, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo articulado se refleja justamente en el compromiso que los distintos alcaldes, sus equipos técnicos han venido desplegando para poder responder y trabajar de la mano rápidamente y responder a la emergencia. Y felicitamos ese compromiso. A la fecha, en los 22 distritos que cuentan con un registro que están, digamos, disponiendo en este momento de un registro de sus ollas y comedores, se ha identificado, en el caso de las ollas, 2.261 ollas que acogen a más de 177.000 usuarios. Hay que decir también que a nivel, por ejemplo, de Lima Metropolitana y el Callao, son 10 distritos los que ustedes ven en pantalla, los que están trabajando bajo esta lógica. Esa es, digamos, una lógica de trabajo gradual y progresiva, ¿no? Es un modelo de trabajo, de aprendizaje continuo y permanente. En segundo lugar, en términos de lo que mencioné hace un momento de la articulación territorial de actores relevantes, este es un trabajo que no podemos realizar solos. En realidad vamos involucrando a diversos actores. No siempre están presentes todos, no siempre todos trabajan con la misma intensidad, pero digamos es una apuesta de generar, digamos, una dinámica de trabajo que involucra no solamente al MIDIS, no solamente a la iglesia, no solamente al sector privado, sino también activamente a las organizaciones sociales de base, a algunas organizaciones no gubernamentales,
a la Defensoría del Pueblo, cada uno con distintos roles, pero entendiendo que en el corazón, en el centro de esta dinámica están los gobiernos locales, que son finalmente los gestores territoriales de este apoyo, ¿no? En ese sentido, dos hitos importantes. Acabamos de aprobar un convenio marco entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que suscribiremos formalmente el día martes 1 de junio, y tenemos también una coordinación muy valiosa para el trabajo que venimos realizando con la iniciativa Resucita Perú Ahora, liderada, como sabemos, por el cardenal Pedro Barreto, con quien estamos trabajando muy fuertemente en la conformación de estos comités de transparencia y acompañamiento. En tercer lugar, la atención a iniciativas de apoyo alimentario. Distinguimos aquí el apoyo a comedores, del apoyo a lo que hemos llamado en el marco del decreto legislativo 1472, el apoyo a la población vulnerable, habiendo tomado este año la decisión de gestión de apoyar prioritariamente a las ollas comunes. Hay que decir aquí que el decreto legislativo 1472 habilita excepcionalmente al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma a brindar apoyo alimentario a esta población que acabo de mencionar, con cargo a sus saldos, ¿no? Sin embargo, el panorama, digamos, del año 2021, debido a la, digamos, transición, transferencia, migración, digamos, esperamos temporal de población escolar de escuelas privadas a escuelas públicas, ha incrementado la matrícula y no ha permitido, digamos, que el programa disponga de saldos para poderlos asignar como ocurrió en el año anterior, lo que llevó en marzo de este año a hacerle una demanda adicional al Ministerio de Economía y Finanzas por un monto de 35 millones adicionales que se logró distribuir, como ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, en esos justamente dos ejes, ¿no? En cuanto a la atención a población vulnerable, una ejecución o una asignación de poco más de 21 millones de soles. Hemos entregado a la fecha más de 1.600 toneladas de alimentos a los gobiernos locales para la atención, como mencioné, de manera preferente a las ollas comunes y también en coordinación con el Ministerio de Cultura a pueblos indígenas de diversas regiones, ¿no? Venimos llegando de la región Junín de hacer efectiva esa entrega, hemos estado en Madre de Dios, estaremos en Cusco también, justamente garantizando la llegada de estos alimentos a estos segmentos poblacionales tan importantes. De manera complementaria, en lo que corresponde a la atención a comedores, de esos 35 millones se asignaron 13 millones, casi 14 millones de soles para que a través de los gobiernos locales se pudiera ampliar la cobertura de estos comedores en más de 247.000 usuarios. A la par, hay que mencionar de otras medidas que hemos venido desplegando desde el sector. Por ejemplo, la implementación de pruebas de diagnóstico de COVID-19, la provisión de equipos de protección y bioseguridad para los comedores, la gestión ante el Ministerio de Energía y Minas para la conexión a gas natural de más de 1.000 comedores este año y un programa de fortalecimiento de capacidades. Todo ello sumado a un esfuerzo de dejar al gobierno que asuma la gestión a partir del 28 de julio, una propuesta de lo que hemos llamado el programa de complementación alimentaria bicentenario, una versión reajustada, replanteada de cómo los arreglos institucionales del PCA se pueden fortalecer, se pueden enriquecer y poder, digamos, hacer una transferencia que contenga esta propuesta, ¿no? Ya será el siguiente gobierno quien tome finalmente la decisión, pero sentimos que es parte de nuestra responsabilidad de dejar, digamos, un instrumento diseñado en esa línea. Adicionalmente, en el punto 4, ¿no? El de transparencia y acompañamiento, yo les decía hace un momento que desde la sociedad civil se ha venido insistiendo mucho en que se hace mucho esfuerzo en entregar esos alimentos, pero a veces no necesariamente llegan a quien lo necesita. Es así que, escuchando y trabajando con diversos actores, entre ellos la iniciativa Resucita Perú Ahora, hemos podido implementar a la fecha, en colaboración con ellos, 5 comités de transparencia y acompañamiento. Inicialmente, nuevamente se trata de un modelo que esperamos sea acogido, escale, en los distritos de Zapayanga y Chilca, en Huancayo, y en el caso de Lima Metropolitana, en Villa María del Triunfo, nos acompaña hoy el padre Juan, en Puente Piedra nos acompaña hoy el alcalde Renán, y en el Callao, en Ventanilla, ¿no? Entonces son, digamos, modelos que queremos dejar a modo, digamos, de
de vitrina, de experiencias, para que otros distritos ojalá acojan la idea y la puedan promover también. De manera complementaria a los comités de transparencia y acompañamiento, en el marco de la aprobación de la ley 31126 que el Congreso aprueba hace poco más de un mes, a propósito del apoyo excepcional en contextos de emergencia, apoyo alimentario excepcional en contextos de emergencia, hemos hecho algunos ajustes a nuestro reglamento de organización y funciones para reflejar esta función que la ley nos confiere, que tiene que ver básicamente con proveer asistencia técnica a los gobiernos locales en este proceso de proveer y gestionar apoyo alimentario de manera excepcional en estos contextos, ¿no? Adicionalmente, no nos hemos quedado tranquilos con eso y en la semana pasada hemos aprobado diversos documentos normativos que precisan los procedimientos, los criterios, las disposiciones, no solamente para la operación desde el MIDIS, sino también para apoyar a los gobiernos locales, tanto en el proceso de registro, que es lo que mencioné en el paso 1, en el eje 1, como en la conformación de los comités de transparencia y acompañamiento, ¿no? Digamos, son los lineamientos técnicos, metodológicos, para que estos procesos que estamos promoviendo puedan instalarse y escalarse en otros espacios. Por último, a nivel del fortalecimiento de capacidades, hemos desplegado, como ustedes ven, una serie de, un programa con temas que son de interés de las usuarias, tanto de los comedores, de las organizaciones sociales de base, como desde las ollas comunes, para promover en coordinación con diversos aliados estratégicos, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, el CIS, INDECI, la Defensoría, un programa, digamos, de webinars, de sesiones de reflexión y diálogos sobre temas, como digo, que son de interés. Estamos hoy casi concluyendo el módulo número 7 y estamos en tránsito ya a los que tienen que ver con temas de derechos, ciudadanía y fortalecimiento de los gobiernos locales en contextos de emergencia. ¿Qué nos queda para adelante? Nos queda para adelante en estos meses gestionar el presupuesto adicional de 20 millones de soles para atención alimentaria durante lo que quede de este periodo, el 2021, a partir de la aprobación de un decreto supremo que acaba de ser publicado hace una hora, en el que el Ministerio de Economía y Finanzas nos brinda un apoyo financiero, presupuestal adicional de 20 millones, como acabo de mencionar, y será nuestra responsabilidad gestionar esos recursos de manera inmediata, ¿no? Estamos preparados para ello. Adicionalmente, seguir consolidando la coordinación con gobiernos locales para que esta normativa que hemos aprobado efectivamente logre implementarse, logre calar, se transversalice en la gestión y, por supuesto, asegurarnos de elaborar la propuesta de asignación presupuestal para la atención alimentaria, preferentemente de las ollas comunes para el año 2022, como un esfuerzo adicional. No seremos nosotros quienes aprobemos la versión final del presupuesto, lo hará el Congreso hacia el mes de noviembre de este año, pero nuevamente nuestro compromiso es dejar esta prioridad señalada en la propuesta que dejamos. Yo quiero concluir con esto y reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento y nuestro compromiso, ¿no? Y total convicción de que estamos trabajando con sentido de urgencia y de oportunidad, y lo que nos orienta, siempre lo decimos, es el Perú que tanto amamos y con el cual estamos comprometidos hasta el último día de la gestión. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, ministra. Creo que la presentación nos da una visión de conjunto de la propuesta que está en proceso de implementación. Y quiero dejar con ustedes entonces a nuestro segundo invitado de esta noche. Y con esta memoria de pollo que va teniendo uno con la edad, creo que le toca al señor alcalde, ¿o me equivoco, José? Sí, exactamente, Federico. Adelante, Renan, bienvenido. Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Entiendo que sí, vamos a ver. Perfecto, sí. Adelante. Bueno, muy buenas tardes o noches ya con todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por esta grata oportunidad que se nos permite poder compartir
parte de las experiencias que estamos viviendo hasta el día de hoy con respecto a esta gran estrategia que se viene canalizando desde la fuerza inmediata que ha tenido la población con madres, mujeres y también hombres. Vemos hombres, en el caso del distrito de Puente que participan también en las ollas comunes, que bueno, como sabemos, se activaron y empezaron a funcionar a raíz de este gran problema que aún seguimos pasando en esta etapa de la pandemia por la COVID-19. Bueno, como introducción, quiero compartirles además que esta bonita iniciativa que pues vecinos y vecinas de los diferentes distritos a nivel nacional pudieron ponerse de pie para poder tener esta modalidad de preparación de alimentos de manera colectiva, para que pueda así alcanzar, ante esta crisis no haya hambre, o al menos que pueda reducirse esta gran problemática que además económicamente también ha generado muchas dificultades, especialmente a los distritos de mayor pobreza y pobreza extrema, como es Puente Piedra. También compartirles que desde el mes de julio, aproximadamente junio-julio, estuvimos realizando el reconocimiento, el seguimiento de cada una de estas ollas comunes que se iban formando poco a poco, sobreviviendo de las donaciones que los mismos vecinos de alrededor acertadamente y oportunamente entregaban. Cada vecino aportaba 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, por allí que alguna menestra, de manera privada, personas de buen corazón que se acercaban también a donar, pero siempre era importante identificarlo, porque muchos nos escribían en las páginas de la municipalidad y preguntaban en dónde están las ollas comunes, a dónde podemos ir a donar, y es precisamente que la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social se inicia este proceso de registro que coadyuva para cualquier tipo de entidad pública o privada el poder reconocerlas y generar además un documento técnico para el reconocimiento de estas y el registro municipal correspondiente. Y esto, sin lugar a dudas, también ha facilitado y ha ayudado bastante al proceso de la estrategia que viene implementado el MIDIS, y que gracias a este esfuerzo que hace el MIDIS, pues facilitamos además el alimento y abastecer de alimentos a muchas ollas comunes en nuestro distrito. Bueno, como les comentaba, hemos empezado reconociendo desde el mes de julio a cada una de estas ollas comunes, teniendo en total aproximadamente 36 ollas comunes, en donde era indispensable que se puedan cumplir ciertos criterios salubres que permitan poder garantizar no solamente el poder preparar el alimento, sino además garantizar la salubridad para quienes lo consumen. En este caso, una gran mayor cantidad de niños, niñas y adultos mayores. En total, hasta el día de hoy son 65 ollas reconocidas y 3 ollas que están por reconocerse, es decir, ollas en seguimiento, en donde estamos haciendo el esfuerzo con estas ollas comunes de poder mantener al menos 5 días de atención de alimentos para los vecinos de alrededor, y en su gran mayoría atienden a más de 80 personas. También compartirles que en el mes de noviembre, exactamente el 30 de noviembre, como municipalidad, generamos la ordenanza que aprueba el reconocimiento y el registro de estas ollas comunes durante el estado de emergencia a nivel nacional. Y esto además permite, dentro de todas las cosas, no solamente tener el registro, sino también focalizar e identificar estas ollas comunes y poder gestionar el abastecimiento de alimentos para ellos, como les decía, de manera público-privada, y bueno, desde un principio, de la mano con el MIDIS y Jaliwarma, pues hubo mucho apoyo y poder, sobre todo, llegar a tiempo cuando más necesitaban nuestras familias peruanas y puentepedrinas a poder atenderlas. Para nosotros como gobierno local realizar un mejor trabajo, sin lugar a dudas necesitamos muchos actores que puedan coadyuvar al mismo fin. Para el reconocimiento, pues iniciamos nosotros como municipalidad desde la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social, pero también era importantísimo el abastecimiento. Jaliwarma, el MIDIS, PCA y también instituciones privadas nos han aportado muchísimo, y aquí también quiero añadir al programa Comer Pescado, que también nos ha ayudado bastante en el momento en donde
de acuerdo a las estrategias que tiene el Ministerio de la Producción, pues el programa Comer Pescado también se ha sumado adentro del equipo de trabajo que nosotros tenemos, dentro de todos los esfuerzos que se realizan por el fortalecimiento de capacidades que permitan poder atender en conocimiento y alimentar el conocimiento también de la manipulación de los alimentos, la buena combinación de estos alimentos para que no solamente sea algo que llevar a la boca, sino sea algo nutritivo y rico para quien lo consuma, sobre todo en la atención de nuestros niños, niñas y adultos mayores y por supuesto también madres gestantes, y en realidad para toda persona que requiera ser atendido a través de un medio común. Tanto el programa Comer Pescado como también el gran apoyo de las ONGs, en este caso PREDES y USAID. Dentro de las acciones que se han podido realizar con las ollas comunes, como les mencionaba, el gran apoyo que hemos tenido a través de Jaliwarma por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también acompañado en oportunidades por nuestra ministra Silvana, que sin lugar a dudas esto genera mayor garantía del esfuerzo conjunto que se viene realizando, sobre todo por la estrategia que, como bien comentaba la ministra, pues permita generar un modelo de trabajo territorial y local que creo yo en esta pandemia por fin se inició, aunque de repente aún experimentando, aún generando este modelo científico de ensayo-error, pero que de alguna otra manera nos permita poder tener esa oportunidad de aprendizaje y poder generar este modelo de trabajo a futuro para cualquier ministerio, para cualquier entidad, pero siempre con la voluntad de tener la mayor y mejor atención posible a nuestros ciudadanos. Algo importantísimo que, como bien decía la ministra, era indispensable de poder generar la credibilidad ante la ciudadanía en general y también quienes quieran donar, en este caso, y a dónde se distribuyen los recursos públicos, que hay que tener mucho cuidado con a dónde van esta entrega de alimentos, quiénes son los beneficiarios, sobre todo. El poder conformar este comité de transparencia y acompañamiento, pues suma la credibilidad del esfuerzo que hace el Estado en general para poder solventar esta necesidad de alimentos de las cientos de miles de familias que hoy pueden ser atendidas. Hace algunos días atrás estuvimos con la ministra recibiendo 35 toneladas de productos de primera necesidad, en donde se han podido atender prácticamente 5.719 19 vecinos y vecinas del distrito de Puente Piedra. También dentro del esfuerzo que ha conllevado a esta lucha contra la pandemia y apoyo a las ollas comunes, es la entrega de módulos prefabricados que distribuyó INDECI. Claramente INDECI nos permite tener estas herramientas y facilitarle el espacio a las ollas comunes, que muchas han estado en la intemperie, muchas buscaban un lugar incluso donde hay casas prestadas para poder funcionar estas ollas comunes. Estos módulos que se entregaron a través de INDECI nos han permitido el poder armar incluso un equipo que nos permita poder armar y llevar estos módulos prefabricados a cada una de las ollas comunes. Como ven aquí en la imagen, la instalación de los módulos prefabricados y quienes lo arman es un equipo que tenemos en la municipalidad que nos ha permitido poder garantizar todo ello. Algo que quiero compartirles además, nosotros como municipalidad y como parte del rostro del Estado, tratamos de facilitar de la mejor manera posible la atención que requieren nuestros vecinos, vecinas, especialmente en las ollas comunes, ya que nosotros les llevamos todos los alimentos que han sido entregados en un centro de acopio en la zona norte de nuestro distrito en Zapayal. Nosotros utilizamos personal, equipo de trabajo y movilidad propia de la municipalidad para poder llevarle a cada una de las ollas comunes, sobre todo cuidando el manejo de estos alimentos que son muy importantes porque después lo van a ingerir nuestra propia familia, en este caso nuestros vecinos. Y claramente hay que tener ese cuidado, ese cuidado porque pensemos que este alimento va a llegar, podría llegar a la boca de nuestros hijos, de nuestras hijas, y claramente tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible como si fuésemos nosotros mismos quienes estemos comiendo ello. Si nosotros somos capaces de comer lo mismo, pues sin lugar a dudas, pues vamos a tratar en hacer el mayor esfuerzo posible para cuidarlo.
Y creo yo, el mismo empeño merece por parte de nosotros tener nuestros vecinos para darle la calidad correspondiente. Algo importantísimo que siempre nosotros velamos por ello es la capacitación, orientación y sobre todo de las condiciones mínimas que se tienen que tener por el cuidado de la salubridad en las ollas comunes. Es que tenemos un equipo que se encarga de poder atender ello, de poder mantener la comunicación y además el soporte que también nos entrega Jaliwarma a través de sus técnicos y especialistas. Estas capacitaciones que se realizan, como les mencionaba, a través del programa Comer Pescado a las ollas comunes, es precisamente un plan de intervención de educación alimentaria en centros de alimentación colectiva. Algo que también quiero compartirles, además de la atención que realizamos a ollas comunes, es que nuestros comedores populares hasta el día de hoy siguen siendo atendidos. En ni un solo mes durante la pandemia fueron desatendidos, sino todo lo contrario. Estuvimos de manera oportuna y comunicándonos con ellos para no solamente atenderlos como corresponde, sino también ver de qué forma podríamos contribuir tanto para quienes son las socias, quienes son las participantes, y también cuidar de ellas y cuidar su salud, por supuesto. Estas capacitaciones que se han entregado también en GRD, en Gestión de Riesgos de Desastres, con este enfoque inclusivo que nos ha apoyado PREDES y USAID. La sensibilización sobre las medidas de higiene que requiere, sobre todo esta situación en la que vivimos contra la COVID-19, y las entregas de kits de higiene también correspondientes. En este trabajo de seguimiento y monitoreo, nosotros hemos realizado, además del trabajo que realizamos con el MIDES, es la geolocalización de cada una de las ollas y, aprovechando esta geolocalización, mantener un monitoreo no solamente mediante una comunicación virtual, sino una comunicación in situ y observación in situ además. Y bueno, esto también nos facilita el poder seguir pidiendo apoyo a las empresas privadas, ya que aunque se hace un gran esfuerzo por parte del MIDIS, aún hay ollas comunes a quienes seguimos identificando, en donde seguimos y tratamos de llevarle el apoyo que ellos requieren, que ellos necesitan. La propuesta que nosotros acercamos en esta oportunidad es precisamente el apoyo temporal a las ollas comunes a través del PCA, utilizando este 35% de aumento de beneficiarios en el marco del Decreto Supremo 036, que precisamente nos permiten evaluar estas 20 ollas comunes que a través del Comité de Gestión Local se permite poder entregar el apoyo correspondiente, que puedan funcionar como una especie de comedores y que se puedan atender, sobre todo en estos próximos 4 meses, de acuerdo a la cantidad de usuarios que se han estado registrando por encima de lo normal a raíz de la pandemia. Dentro de los logros obtenidos que como municipalidad, contribuyendo y colaborando a la estrategia que se tiene a través del MIDIS, es que a la fecha hemos podido lograr atender en más de una vez, como mínimo una vez, a 65 ollas comunes, atendiendo a un total de 5.594 personas. Además del apoyo también que hemos podido recibir a través del programa Hambre Cero, que nos ha facilitado a poder entregarles de manera oportuna los alimentos a las ollas comunes. Hemos podido entregar 25 módulos prefabricados, aún nos faltan seguir entregando más. Como sabrán, como trabajamos con nuestro equipo propio municipal, que se encargan de labores distintas al armado de estos módulos, pues tratamos de buscar el tiempo suficiente, incluso ellos aportan fuera de su horario laboral para poder ayudarnos a armar los prefabricados e instalarlos en cada una de las ollas comunes para su funcionamiento correcto y adecuado. Además de las capacitaciones que tenemos continuamente con cada una de las ollas comunes en diferentes temas. Hablando del tiempo, Renan, te queda un par de minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y dentro de todo esto, pues, es importante realizar un seguimiento y monitoreo continuo para garantizar el buen uso de los recursos que son invertidos por parte del Estado. Además que son recursos que son pensados en la alimentación de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, y en este caso en nuestro distrito
queremos garantizar que se cumpla de esta manera, que llegue y que vaya a donde más lo necesita. Bueno, simplemente nuevamente agradecer a Dios por esa grata oportunidad que se nos brinda, que a pesar de la pandemia estemos sirviendo a nuestro país y garantizando sobre todo la alimentación de cientos de miles de personas que necesitan no solamente del Estado, sino de las personas que nos involucramos en el Estado para generar y hacer un mejor servicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por una presentación que alimenta una reflexión y muestra una experiencia muy rica con varias cosas a replicar. Quiero dejar con ustedes a continuación a el padre Juan Febrero de Villa María del Triunfo. Juan, adelante, bienvenido. Tu audio, Juan, prende eso. Buenas noches y en primer lugar, pues, agradecer por la invitación a la ministra de Integración Social del MIDIS. Bien, para ubicarnos, yo estoy en la parroquia San José de Nazaret, en Vallecito, Bajo y Alto, en José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo. Nosotros iniciamos con lo de la pandemia, apoyando los alimentos que nos daban de Cáritas. Hay fotos, si pueden poner, envié para que los pusieran a la mesa. ¿Tienes tú? Envié y me dijeron que lo iban a poner ellos. Sí, estoy preguntándole justamente a Eduardo de la Mesa de Lima. Bien, yo ahora lo coloco, padre. Denme un minuto, por favor. Juan, ¿hace cuánto tiempo que estás en Villa María? 15 años para 16. Dentro de un mes hago 16 o 2 meses. Vas a hacer un teen year, como dicen los gringos. Ya sí, pues. Bastante tiempo. Ingeniero por la pandemia. Ya. ¿Por qué no nos vas contando un poco? Sí, ya, entonces, como saben ustedes, pues a través de Cáritas, como todos los diócesis, apoyamos a los alimentos que se nos daba, y en primer lugar fue dando canastas a las personas más vulnerables, ¿no? Coordinando con los dirigentes de los asentamientos o con las personas que participan en la parroquia, ¿no? Desde mayo, al comenzar la existencia de ollas, decidimos que las donaciones fueran a las ollas. Ya no solamente a personas particulares de vez en cuando, pero lo concentramos sobre todo en las ollas, ¿no? Desde el mes de mayo. En junio, con una donación de Cáritas Burgos, pues hemos mantenido, y con las donaciones que gente siempre te da, ¿no? Personas particulares, hemos mantenido y seguimos manteniendo hasta ahora a 30 ollas. Empezamos con 20, pero prácticamente desde el mes de julio son 30 ollas las que venimos apoyando, ¿no? Ya está la presentación en la pantalla, Juan. Ya, entonces pasa la imagen. Pandemia 2020, pasa la imagen. A ver, dame un minuto, creo que... Ya está. Me avisa. Bien, entonces esta primera son las canastas que se daban repartiendo en las familias, ¿no? Como ven ahí ustedes, ¿no? Que se llevaba de Cáritas que te daban, ¿no? Pasa pantalla. Siguiente. Siguiente, estos son, como ven ustedes, son las canastas que íbamos repartiendo, ¿no? Individualmente. Pasa. Y hay ollas solidarias. Y ahí es que empezamos, pues, como les digo, con las ollas, ¿no? Dentro de nuestro objetivo, ¿no? Que es, pues, ha sido una coordinación de donaciones. En mi mente siempre ha estado presente de no dar, alguien da, sino si se pudiera haber una coordinación. ¿Para qué? Para evitar acumulación de alimentos, para evitar, pues, que una olla, pues, acumule mucho. Y bueno, no siempre se logra, pero
un objetivo para mí es que las diferentes instituciones se pudiera coordinar, ¿no? Seguimos. Pasa. Un segundo objetivo es recuperar la organización y reforzarla en función del derecho a la alimentación y el desarrollo comunitario. Yo me reúno una vez al mes con las delegadas y como siempre visito, de vez en cuando pues siempre conversamos, pero fundamental es la organización y la conciencia de la gente que es un derecho político la alimentación. Cómo pasar de ser sujetos de donaciones a ser sujetos de derechos. El derecho a la alimentación es una responsabilidad del gobierno, de todo gobierno. Está en la Constitución y es fundamental de la persona humana. Porque tuve hambre y me dieron de comer, nos dice las bienaventuranzas. Y eso les insisto, y las señoras van cogiendo ese discurso. No todas, pero van entendiéndolo, ¿no? Que es un derecho y un reclamo al Estado de que se le asigne un presupuesto para las poblaciones vulnerables y las personas de las ollas. Pasemos. Y el tercer objetivo, enseñar a practicar el pasaje del Evangelio de la bendición de los panes y de los peces, ¿no? Es decir, cada uno colocó sobre la mesa lo que tenía. En el Evangelio los apóstoles dijeron, mándalos y que cada uno vea cómo se las arregla, ¿no? Y Jesús, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tiene? Y cada uno puso sobre la mesa un pan, y eso es lo que bendijo el Señor. Cuando eso se hace, pues alcanza el pan para todos y hasta sobra. Y eso es lo que debe hacer el Estado, la repartición de los bienes, que no unos pocos tengan mucho y sí dan donaciones aparentemente caritativas. El Evangelio y la Biblia es claro, la justicia y la caridad se besan. Por lo tanto, por eso hay que pasar de ser sujetos de donaciones a ser sujetos de derechos. Y es la bendición de los panes. Cada uno coloca sobre la mesa lo que es su responsabilidad y cuando eso se hace, alcanza para todos. Si eso se hiciera, no habría hambre en el Perú. Pero claro, falta mucho y mucho camino por recorrer. De ahí que los que más tienen, realmente se les exija a través de impuestos, de las leyes, ¿no? Lo que tiene que ser que los que más tienen realmente repartan sus derechos. Es decir, lo que tienen para que alcancen para todos. Eso el Papa lo insiste permanentemente y sobre todo en el documento Fratelli Tutti. Pasemos. Sigamos, estas son las ollas que acompañamos, que colaboramos, y como les digo, los alimentos, atún, fideo, huevo, verduras. Ahora estamos dando pescado, frutas, verduras. Pescado hemos también, como está el pesquero, pues ahí vamos. Bien, de todo un poco, y bueno, ahí se van manteniendo las ollas, hasta ahora. Bien, esto es un poco para ubicar dónde estamos. El Comité de Transparencia y Acompañamiento. Voy a dar una serie de fechas, de acciones para tener en cuenta. El 29 de abril, por Zoom, el MIDIS nos convoca para todos para informarnos de las funciones del comité. El 30 de abril es la presentación con la ministra en la sede de la Agencia Municipal de Asuntos Sociales, de Villa María, por supuesto, y empezaron el reparto de canastas. La ministra estaba presente, ¿no? Y ahí nos saludamos y la conocí, ¿no? Y nos conocimos, bueno, con todo el respeto, disculpe. Y bien, el 14 de mayo, el 4 de mayo, a las 8 de la mañana me dicen que a las 9 va a haber un reparto. Le dije que no me parecía correcto que una hora de antes te llamen para decir que estemos presentes para el reparto. A mí ya después no me han vuelto a llamar. Sé que las demás señoras integrantes han estado presentes en algunas ollas. Pasemos. Viendo el reparto. El 11 de mayo tuvimos una reunión con el representante del MIDIS en Villa María del Triunfo, y los responsables del programa social de la municipalidad y el comité de transparencia. Y ahí le pedimos al del programa social de la municipalidad que nos pudieran pasar el registro de ollas que tienen, como también la programación del reparto y de lo que están repartiendo.
Bueno, hasta ahora no nos han dado nada. El 17 de mayo, el MIDIS me informaron que ya salió el documento de aprobación que tiene 56 páginas. Pasemos. Esas son fechas. Bien. Pasemos, esto es lo del test. Lo que quería decir es lo siguiente, que a mí me parece, con todo el respeto, en primer lugar, que me parece que lo del comité hasta ahora funciona en el papel. Con todo el respeto, 56 páginas para señalar lo que es me parece que es demasiado. No necesitamos tantas páginas para que un comité funcione. Eso hace que se complique. Por otro lado, toda la autoridad la tiene el municipio. Hasta ahora, el comité funciona como pantalla y simple formalismo. En tercer lugar, 5 personas para todo el distrito de Villa María, pues comprenderán que es insignificante. Creo que tiene que tener otra estructura y otro tipo de elección. Solamente hay 2 representantes de las ollas, 2 señoras y 3 de la sociedad civil, ¿no? Yo entre ellos y 2 personas, 2 mujeres que sí trabajan en una institución del Padre Pío, Los Ángeles de los Cerros, y otra señora que trabaja en la parroquia de Santa Catalina Labouré, que es encargada de la pastoral social de la parroquia. Y quien les habla. Creo que, bien, es insignificante para la cantidad y lo que se requiere. Habría que tener otro tipo de organización y de elección en donde se tenga en cuenta las zonas y la representación más de las ollas, ¿no? Por otro lado, yo creo que tiene que cambiar el diseño. Mientras todo dependa de la municipalidad, pues bueno, los comités están de acuerdo al manejo. Nos dijeron que todavía el día 17 que la municipalidad no nos ha dado porque la asesoría jurídica de la municipalidad de Villa María del Triunfo está estudiando lo de todo este documento y por eso todavía no han dado la resolución. Eso es lo que nos han dicho, que la asesoría jurídica de la municipalidad todavía lo está estudiando el documento. Entonces, creo que habría que cambiar el diseño, menos artículos, con todo el respeto. Vuelvo a decir lo del Evangelio. Jesús dijo, en esa época había 630 y tantas normas dentro del legalismo judío. Jesús dijo, 2 son suficientes: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Nada más, si uno cumple eso. Bien, entonces, ¿por qué? Hay una cuestión concreta. El registro de ollas me parece que es el registro de al comienzo, el que tiene la municipalidad, porque hay bastantes ollas que han dejado de funcionar, que no funcionan. Y eso se les ha dicho. Pero, bien, como lo tienen el registro de antes, y todos sabemos muy bien que las personas, si se enteran que van a dar alimentos, ahí van. Esto lo sabemos muy bien. Y ese tipo de cuestiones hay que cambiarlas. Y por otro lado, pues, generalmente el funcionario no visita las ollas. Bien, firman. Bueno, la gente firmó y lógicamente ellos presentan, aquí están las firmas, han firmado. Dan 50, la mayoría del término medio que están dando son 50 canastas por ollas. En algunas hay menos de 50 familias. Y algunas pues dicen, no, somos menos. No, es que están 50. Y entonces ha habido conflictos en algunos entre las ollas y los asentamientos. Porque no está clara bien que es para las ollas. Población vulnerable, las ollas, punto. Eso tiene que ser más concreto. Al haber tantas, ¿qué ocurre? Te da para todo. Y eso son problemas que se han dado. Me lo han dicho. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes, no, esto viene para el asentamiento, por lo tanto no es para la olla, y ahí viene. ¿Comprenden? Bien, eso es lo que quería señalar. Entonces, me parece que el diseño tiene que ser... Juan, 2 minutos para terminar. No, ya terminó. Mira tú, me ganaste.
pero creo que es interesante ir identificando, ¿no?, cómo poner en marcha un proceso y cómo ir aprendiendo de la experiencia para ir ajustando las tuercas y tener justamente la eficacia que se requiere, ¿no? Entonces, los roles de los actores es un tema que está allí planteado y que me parece importante ir reflexionando sobre el particular. Nos toca ahora invitar a algunas voces regionales para mirar desde sus perspectivas de distintos espacios regionales, ¿no?, y desde sus propias experiencias regionales lo que se nos ha presentado. Yo quisiera dejar en ese sentido, en primer lugar, a José Mangini, después estaría Santiago Mendoza, y con Mercedes Eusebio cerramos esta vuelta de intervenciones en este sentido, sí, un poquito más cortas. Les pediría que no más, voy a decir 3 minutos, pero hasta 5 les permito. José, adelante. Gracias, Fico. Si me paso de 5 a 6 minutos, por favor, con No, todo... no, tú no puedes, eres dueño de casa. Lo entiendo. Bien, justamente nosotros habíamos preparado un documentito para poder mostrarles ahora, pero voy a decirlo mejor. Cuando se inició la pandemia en marzo del año pasado, cuando nos cogió como de sorpresa y nos encerró a todo el mundo, estuvimos reflexionando a la interna de qué se venía y cómo íbamos a hacer esto que se nos venía encima. Veíamos claramente que, sobre todo en las periferias y en los lugares más recónditos de la patria, no solo Lima, sino en los asentamientos humanos y en los pueblos jóvenes, como queramos llamarlos, ahí iba a haber un eco, una resonancia muy fuerte con todos los déficits que iban a venirse encima. Tanto así que para abril ya del 2020 ya habíamos sacado un primer documento, un primer informe. Y en este informe ya estamos resaltando la importancia que los gobiernos locales tenían para hacer un trabajo articulado con sociedad civil. Porque ya se tenía problemas y se tenían noticias de que las donaciones no estaban llegando bien y no estaban siendo bien distribuidas. También se tenía datos ya de que las primeras canastas que habían estado saliendo y estaban siendo entregadas también tenían problemas en su distribución. Tanto así que para ese momento también ya mencionábamos que una de las fórmulas, o un par de fórmulas teníamos claras, que los alimentos que fueran a ser entregados a estas ollas comunes, estas ollas solidarias, donde hombres, mujeres estaban interactuando para dar de comer a sus familias, una forma de activar la economía, si quieren decirlo de alguna manera, era justamente que los productos se compraran en la parte local, para que de alguna manera se reactive la economía y entender los hábitos de consumo de la comunidad. Pero, y ahí fue una cosa que sí nosotros nos pusimos, era sí o sí hay que contar con un registro. Sí o sí hay que saber quiénes son, dónde están. Y se hablaba ya de esta georreferenciación. Tanto así que hicimos una alianza de múltiples organizaciones con una participación de multiactores, ¿sí?, donde participó ONGs, movimientos sociales, la Municipalidad Metropolitana, DIGESA, el MIDIS mismo, CEDAPAL. Y digo CEDAPAL, ¿por qué? Porque, por ejemplo, detectamos que en muchos asentamientos humanos donde se habían instalado las ollas, las señoras no tenían agua para preparar sus alimentos. Y teníamos que lavarnos las manos y 20 segundos. ¿Y cómo hacíamos con eso? Y se generó desde el espacio metropolitano una mesa de trabajo, a la que se denominó Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria. Y una de las primeras ideas que surgieron justamente fue esto, ¿no? ¿Qué hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y alimentaria? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfocamos esto? Y decimos que en ese primer momento era un enfoque de ayuda humanitaria y que sí o sí había que generar nuevamente alianzas en los territorios. Si el gobierno local, las comunidades, las personas, la sociedad civil no se juntaban para organizarse, iba a ser muy complicado y se iba a ver cada vez más complicado también esta distribución. Como mesa metropolitana, como mesa regional, propusimos que en estos espacios interviniera INDECI a través de su Comité de Operaciones de Emergencia, dado que existen partidas presupuestales como la partida presupuestal 068 para la vulnerabilidad y atención de emergencias que pudieran paliar en ese momento esta emergencia, hasta que lleguen los recursos o hasta que lleguen las canastas. Hay un paréntesis. Cuando propusimos el tema de la distribución de alimentos, no proponíamos una canasta individual, proponíamos un paquete, un bloque de alimentos para 50, 60, 70 grupos de ollas comunes y que se entregaran y se puedan ser compartidas y fueran
porque veíamos que de esa manera iban a llegar a muchas más personas, a muchas más familias. Un minuto, José. ¿No? Y entonces, producto de eso, decimos ahora que nos felicitamos y felicitamos a todos aquellos que hemos realizado un trabajo de articulación territorial. Por ejemplo, la experiencia de Puente Piedra fue un trabajo donde el equipo técnico de Mesa Lima Metropolitana pudo apoyar y ayudar en el tema de la ordenanza. Bueno, después hemos apoyado la realización de registros ciudadanos, ¿no? Con el apoyo temporal. Propusimos y ayudamos un poco también en la conformación del equipo de CTA de Puente Piedra, donde miembros de la mesa de trabajo de la mesa de concertación de Puente Piedra son parte del CTA, con las limitaciones que ya el padre Juan Febrero expuesto y que compartimos. Pero desde el espacio del sistema de las mesas también queremos continuar y nos proponemos seguir continuando con el seguimiento de esta implementación de los registros de las ollas comunes y la conformación de los comités. Si bien es cierto, tiene limitaciones ahora, pero creemos que son básicos y son fundamentales siempre y cuando se le dé más apoyo. Y voy a decir algo que siempre dice nuestro presidente de la mesa de concertación: sin presupuestos no hay derecho. Gracias, José. Le toca a Santiago Mendoza, él es coordinador de la mesa en Junín. Perdón, Adelante, sí, Santiago. Un no es gusto plagio, es tenerte en la copia. sala. Bueno, ante todo, muy buenas noches, señora ministra, señor presidente de las mesas de contrataciones a nivel nacional, con todos los presentes. Y como bien es una región diversa en población andina y amazónica, urbana y rural, en 3 corredores: económicos, Valle del Mantaro, Alta Andina y Selva Central. Tenemos 9 provincias y 124 distritos, con una población mayor a 1.300.000. Dentro de ellos, la población vulnerable de adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos originarios amazónicos, niñas y adolescentes, mujeres andinas y amazónicas. Nuestros aliados estratégicos es el arzobispado a través del cardenal Pedro Barreto, ONGs, organizaciones de jóvenes, Coreju, CONADIS, la Federación Regional de Personas con Discapacidad, la CGTP, Consejo Regional de Salud, y somos parte de la plataforma multisectorial de COVID-19 de Junín. Uno de los logros trascendentales es que, como miembros del Comité Multisectorial, se ha logrado el contrato de gobierno a gobierno con Francia para la asistencia técnica a la ejecución de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, que consideramos como proyecto clave para la rectificación económica en el corto y mediano plazo. Ahora, frente al combate con la desnutrición y anemia, proponemos la agricultura familiar, la asistencia técnica y crediticia para alcanzar la soberanía alimentaria con productos agroecológicos diversos e incluidos. Ya para eso estamos diseñando una agenda para 2021-2021 que priorizamos la población vulnerable. Ahora, estuve escuchando tanto la exposición de la ministra Belmidis, como también de los otros opositores, tanto como los padres, estuvieron también dando lugar a lo que era el PCA, el Programa de Complementación Alimentaria, los cuales tienen 4 modalidades, que son comedores, personas en riesgo, hogares albergues y alimentos por trabajo. Bueno, toquemos el punto personas en riesgo. Bajo los decretos 167/2016, decreto supremo 006 y la resolución ministerial última 215, que fue también un logro ya para la Federación Regional de Personas con Discapacidad, sobre la alimentación. Este programa en personas en riesgo tiene el presupuesto inicial hasta ahora y único desde ese entonces, de cuando recibían RONA. Personas en riesgo, lo que antes se llamaba grupos en riesgo, con las modificatorias, ¿cómo se llama? Conforman asociaciones jurídicas de personas con discapacidad, adultos mayores, de jóvenes. 2 minutos, Santiago. Ya, y por eso siempre se está
están solicitando a la parte civil, que son personas en riesgo, justamente que se aumente un presupuesto a ese programa de complementación alimentaria, priorizando personas en riesgo, que conforman, como ya lo manifesté. Todo esto ya va a ser presentado bajo una propuesta al Ministerio de Inclusión Social. Gracias. Gracias a ti, Santiago. Y para cerrar esta vuelta, tenemos la presentación, los comentarios de Meche. Mercedes Eusebio, coordinadora de La Libertad. Su micro encendido, por favor. Ahora sí. Buenas noches. Saludar al distinguido panel e igualmente a los colegas de las diferentes mesas que están haciendo los comentarios y al mismo tiempo a cada uno de los coordinadores y coordinadoras y los equipos regionales y a todos y todas que nos acompañan esta noche. Creo que hablar de ollas comunes en este contexto de la pandemia, creo que a todos nos recuerda ver cómo nuestro país ha venido sufriendo y cuando hemos visto que en cada esquina o en zonas alejadas de la ciudad se ha levantado la bandera blanca y esa bandera nos hace pensar y notar que había hambre. En ese contexto, la mesa de concertación creo que en todo el país ha estado muy activa. La ministra hoy nos ha planteado los ejes que tiene de trabajo y que me parece interesantes. Sin embargo, en La Libertad, como mesa, hemos coordinado con el coordinador de enlace MIDIS y los programas sociales para poder sugerir, plantear a los alcaldes de los gobiernos locales para que empezaran con el registro de las ollas comunes y tengan debido reconocimiento. Se ha ido avanzando en ello y en el Distrito del Porvenir la mesa igualmente ha apoyado en la instalación del Comité de Transparencia y Acompañamiento a las ollas comunes. En este Distrito del Porvenir, que se instaura como piloto de las ollas comunes en la región La Libertad, existen 119 ollas comunes. Sí, ollas comunes que vienen trabajando organizadamente muchas mujeres, madres de familia, jefas de hogar, con toda la situación que ha significado la pandemia. Igualmente hemos venido recomendando a los gobiernos locales con el apoyo de los gestores de los programas sociales para que ayudaran en este empadronamiento. Sabemos que aquí en La Libertad, de acuerdo al MIDIS, se ha priorizado 39 distritos que estarán beneficiándose con los alimentos de las ollas comunes. Igualmente creo que nos permite conocer de que una niña de 14 años haya asumido el rol tan importante de solidaridad en nuestro país, que es de la ciudad de Lima, en la cual ella empezó a trabajar con esta olla común y nos demuestra ese compromiso, esa solidaridad sin tener con qué. Ella ha podido hacer gestiones. Un programa lo ha reconocido, lo ha motivado, le ha ayudado a las facilidades como un celular para poder comunicarse con algunos empresarios, algunas personas que deseaban apoyarlas, y un celular también que ayer le han donado a este programa. Eso creo que muestra cómo las mujeres están dispuestas en todo momento a poder apoyar y ser solidarias. Y creo que no es la primera vez que en una situación tan difícil como esta, en la década de los 90, las mujeres estuvieron de pie con los comedores, con las ollas comunes, luchando por la sobrevivencia, por un alimento para la familia. Igualmente, en el fenómeno del niño en la macro norte, muchas familias perdieron todo, se quedaron sin nada, igualmente se organizaron con las ollas comunes. Y entonces, además de esa responsabilidad que tienen, se suma esta responsabilidad de poder atender y poder subsistir
por lo menos con un alimento que era el almuerzo, porque hoy muchos hogares, no solo aquí en La Libertad, se han quedado con el almuerzo y a veces, en muchos casos, solamente para los niños. Los padres se quedaban de hambre porque priorizaron a los niños. Y concuerdo plenamente con el padre Juan cuando él manifiesta que es un derecho, debemos pasar de la donación al derecho humano. La alimentación es un derecho humano que debe garantizarlo el Estado. Entonces reclamamos un Estado más eficiente, más oportuno y teniendo muy en cuenta qué criterios tengo como Estado para hacer llegar ese alimento que sacie el hambre y la salud de esa persona, porque las consecuencias las vamos a ver próximamente en la salud de muchas familias, cómo es que se está viendo afectada la salud mental. Pero no solamente va a quedar ahí, solamente ese efecto no se va a ver. De aquí a unos meses probablemente estemos viendo otras causas que tiene la pandemia. Gracias, Meche. Perdona, ya. Ok. 30 segundos para que redondees lo último que ibas a decir. Solamente quería, a manera de reflexión a la ministra, qué posibilidades tiene un programa de fortalecimiento de capacidades para administrar bien las ollas comunes. Me pregunto yo, solamente a las mujeres que siempre han estado dispuestas para estos embates, no merecen el fortalecimiento de capacidades en emprendimientos productivos que les conlleve a paliar la situación del desayuno, de la cena. Dejo ahí esa interrogante. Por otro lado, también, ¿cómo podemos en estos a los que pudieran beneficiarse con la venta de los productos a los programas de las ollas comunes? Y también me parece que hay que reflexionar en el tema de alimentación saludable, por lo que todos conocemos. Muchas gracias, Fico. Gracias, Meche. Vamos a empezar la rueda final y voy a pedirle, vamos a ir en orden inverso en esta rueda final. Pero es como para la pregunta que quisiera que tengan en cuenta es ¿qué de su experiencia es la que piensan que tiene más replicabilidad? ¿Qué de lo que se ha hecho, ¿no? En el caso de Villa María del Triunfo, en el caso de la Mesa de Lima, en el caso de... en el caso de la experiencia municipal de Puente Piedra, es replicable, ¿no? En otras localidades, ¿no? Yo quiero destacar esos elementos que se pueden compartir, ¿no? Esa idea del compartir el pan, ¿no? De compartir el pescado, compartir la experiencia, ¿no? Esa sería mi invitación y creo que le daría la palabra en primer lugar a José Mangini, pues que es dueño de casa, ¿no es cierto? La Mesa de Lima, la que nos ha animado a juntarnos para conversar. Adelante, José. Tendrías 2-3 minutos, no es más, es así. Gracias, Fico. Sí, muy puntual. Justo yo había anotado esta vieja parábola de la multiplicación de los panes y los peces, porque precisamente eso es lo que está pasando con las comunidades, las ollas comunes. Y muy de acuerdo con lo que el padre Juan y lo que Meche acaba de ratificar con respecto a que la alimentación es un derecho. Eso no lo vamos a negar, eso es tan cierto como que 1 más 1 es 2. Y haciendo esa reflexión y viendo lo que hemos estado viendo en los territorios, padre Juan puede ser testigo día a día de cómo las personas, las mujeres, hombres que están en estas ollas comunes hacen esfuerzos sobrehumanos para llevar algo a la mesa. Y no solamente con donaciones, ellos también hacen de su parte algo, ponen una cuota de aquí, una cuota de allá, las familias que están en el entorno. Y creo que allí es donde el esfuerzo de cada uno de nosotros como instituciones, tu tiempo. Y buscando institucionalidad debemos articularnos. Te amo, Fico. Entonces, creo que aquí es donde
estos espacios nos deben ayudar. La articulación, vamos a seguir en el seguimiento, vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir trabajando en este tema. Vamos a acompañar a los hermanos y hermanas que sufren día a día. Y una última frase, padre, ya que estamos acordándonos de lo hambre, no solamente es hambre de pan, lo que estamos pasando. Hay un hambre de Dios, un hambre de que las cosas salgan bien y que se hagan bien. Y que nadie se quede atrás, pues ya ponte en el marco de los ODS. No, es que eso me lleva a otro espacio. Y si me mandas a los marcos del ODS, sale mi otro argumento. Quédate ahí nomás. Le vamos a dar la palabra a Juan. Listo, gracias. Eso es lo que quiere agregar. Padre Juan. Bien, hambre de Dios sí, hambre de pan no. Era la frase. Es correcto. Y eso es, yo creo que es fundamental, y está la ministra escuchándonos, el fortalecimiento de la organización. Tiene que estar todo muy claro que es para las ollas. Si se pone ollas comunes, poblaciones vulnerables, ahí viene la discusión. Entonces, en las ollas está la población vulnerable. Entonces, creo que es suficiente con decir las ollas comunes. Y se fortalece la organización y realmente a través de ellas, pues se está consiguiendo lo de los alimentos. Las personas, como acaban de decir, ponen sobre la mesa su trabajo, ponen su sol para comprar los alimentos que necesitan, y esa solidaridad y esa fraternidad es la que hay que fortalecer. Porque lo otro de simplemente permanecer de las donaciones, el bueno es el que da, y ellos, los que trabajan, las mujeres, sí se les dice el trabajo, pero yo creo que es necesario y que se asigne la declaración de emergencia alimentaria por parte del Estado, que se está insistiendo eso, emergencia alimentaria, se declare para que de esa manera haya ese presupuesto y se canalice para el próximo gobierno. Gracias Juan. Renan. Yo me voy a retirar unos minutos porque tengo la misa. Sí, no, está bien. No vamos a competir con la misa. Danos la bendición ahí en la misa a todos. Y a todos ustedes. Renan, te paso la palabra. A mí me han dicho que el modelo que tienen ustedes de registro ha permitido darle personería municipal a las ollas. ¿Es así? ¿Funciona? ¿Es una buena herramienta o no? ¿Es exportable o no? Sí, por supuesto. El modelo que permite poder darle valor y sobre todo renombre a las organizaciones que se han generado a través de las ollas comunes, pues permiten poder no solamente identificarlas, sino que analizar cualquier tipo de apoyo que necesitan, y además que pueden servir para cualquier tipo de organización. De por sí ya están organizados y podría servir para las distintas estrategias ahora, luchando contra el hambre que ha traído la pandemia, pero puede servir para cualquier tipo de estrategias. Y algo que quiero dejar bastante en claro, que es algo que yo como autoridad local siempre lo comparto a todo lugar que voy. No hay mejor estrategia pública que se quiera realizar y que quiera ser eficiente que se haga desde el campo, desde lo local. Si es que no se piensa desde lo local, ninguna estrategia pública lucha contra el hambre, lucha contra la corrupción, lucha contra cualquier cosa, o mejorar los servicios, no se va a poder realizar si es que no se tiene una visión de territorio y desde lo local. Pero ¿qué hacemos con un problema que todos conocemos, ¿no es cierto? Y que no hay que tapar. Y es los problemas de corrupción que hay en los gobiernos locales. ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, además del seguimiento que debería existir por parte de la ciudadanía, yo creo que el ejercer el derecho que tenemos como ciudadanos nos permite poder estar presentes y exigir a la autoridad que nos haga presentes. Ahora, claramente, quienes tienen temor de que las cosas que se hacen por dentro no se vean, definitivamente no van a realizar este derecho ciudadano que debemos nosotros como autoridades fortalecer. Y es aquí el problema, que tenemos que formar a los ciudadanos partícipes de los gobiernos, que ellos además logren identificar otros problemas y que nos permitan también solucionarlos con sus propuestas. Creo yo que hay muchos políticos que no les gusta escuchar a la población y eso está muy mal, porque desde el poder escuchar generamos esta confianza que nos dé credibilidad y garantía de cualquier trabajo y esfuerzo que podamos hacer. Ojo, aquí es importante también el poder canalizar con diferentes grupos etarios, no solamente a aquellos
grandes vecinos dirigentes que son bastante mayores y que tienen esa proactividad, aún así por su edad, sino también empezar a atraer a los jóvenes que tienen esas ganas también de servir a su pueblo, a su país. Bueno, es algo que en mí nació desde muy joven y es por eso que siendo alcalde bastante joven, yo tengo 27 años, es por eso que me atrevo a decir esto, aún así le duele a algunas personas que o pueden ser colegas míos o pueden ser simplemente políticos que no quieran hacer partícipe a la población o a la ciudadanía. Aquí hay que escuchar a todos. Pero algo creo que ese es el secreto del éxito, ¿no es cierto? Hacer participar a todos y no tenerle miedo a la participación. Vamos a darle el uso de la palabra a la ministra Silvana. Creo que vamos llegando como a la hora final. Silvana, adelante en el uso de la palabra. Muchas gracias, Fico. Muchísimas gracias por las intervenciones, por los comentarios. Y atendiendo un poquito a la pregunta, ¿no?, que Fico plantea para esta ronda final, ¿qué es lo escalable, lo replicable, qué queda, ¿no? Y como decíamos en la presentación, en realidad, a pesar de que los esfuerzos que podamos hacer para hacer efectivamente de esta atención no caridad, no una donación, sino activar un derecho, creo que es muy importante que podamos entender que se trata de un modelo, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de dejar, entendiendo que el tiempo de esta gestión es muy, muy corto, han transcurrido 6 meses y nos vamos en 2, o sea, ya casi nos fuimos. En realidad estamos, como dije al inicio, no dejando un conjunto de acciones dispersas que atienden únicamente la emergencia, lo inmediato, sino tratando de gatillar procesos, ¿no?, de cambiar prácticas. Y eso es muy difícil en corto tiempo. Entonces, tanto el registro unificado y georreferenciado de ollas que los gobiernos locales están trabajando, o la promoción de los comités de transparencia y acompañamiento, o los espacios de fortalecimiento de capacidades que estamos acompañando, en realidad son parte de esa estrategia, ¿no? Y como todo proceso, eso toma tiempo. En ese sentido, yo creo que el enorme reto que queda, y ahora voy a hacer un hermoso pase de gol a otros espacios aquí reunidos, es garantizar la gobernanza de este modelo, que no será perfecto, que no estará completo, pero es una señal, porque efectivamente garantizar una alimentación saludable es un derecho que habilita oportunidades, que restaura ciudadanía, que recupera la dignidad. No nos tenemos que convencer de eso, lo sabemos. Sin embargo, estamos hoy gestionando en un contexto de extrema adversidad, en donde los recursos presupuestales no son los del año pasado, en medio de una crisis sanitaria y en plena transición hacia un nuevo gobierno. Entonces, aún así, a pesar de las limitaciones, nosotros decidimos, por encargo además del presidente Sagasti, hacernos cargo y tratar de innovar en algunos procesos, ¿no?, que es justamente lo que he tratado de explicar. ¿Será ese proceso o esa ruta suficiente? Por supuesto que no. Seríamos sumamente arrogantes si dijéramos este es el modelo y está listo. Pero es un proceso que hay que sostener, que hay que consolidar, que hay que esperar que efectivamente madure, se instale y se consolide. Pero ese es el momento, colegas, en el que a mí me toca decirles que nosotros nos vamos en 2 meses, pero serán ustedes desde la mesa de concertación, serán ustedes desde los gobiernos locales, ustedes desde los espacios de iglesia, desde las organizaciones sociales de base, desde las dirigencias barriales, quienes tendrán que hacerse cargo de sostener lo poco que se haya podido avanzar. Eso es lo que toca hacer. Toca que como país nos vinculemos desde lo que tenemos en marcha, no desde todo lo que nos falta hacer. Porque si hacemos eso, en realidad lo único que vamos a hacer es seguir postergando las decisiones, los gestos, las acciones que necesitamos tomar. El hambre no va a esperar y no podemos únicamente ir y entregar alimentos y dejar. Necesitamos promover procesos que son complejos porque enfrentan reformas estructurales que no vamos a poder canalizar en 2 meses. Pero ustedes sí tienen tiempo. Y es momento, y con esto termino, de seguir consolidando una sociedad civil activa, comprometida, que no solamente le recuerde al Estado todo lo que tiene que hacer o que le siga exigiendo, digamos, a ciertos actores en particular que cumplan su rol. Creo que toca que cada quien se pregunte
qué es desde mi espacio lo que yo puedo hacer. No solamente demandar qué le toca hacer al otro, qué le toca hacer a la mesa, qué le toca hacer a los alcaldes, qué le toca hacer a las organizaciones sociales de base, al sector privado. Y ahí ustedes mencionan una serie de aspectos que tienen que ver sobre todo con garantizar que ese vínculo desde los gobiernos locales, con la sociedad civil, con las ollas comunes, con los comedores populares, con la población, se fortalezca. Y ahí tienen ustedes un rol muy importante. Sigamos sumando, todavía tenemos algo de tiempo. Yo les reitero el compromiso que tenemos. No consideremos que tenemos la última palabra, el modelo validado, pero tenemos que seguir sumando esfuerzos. Reitero, esa creo yo es la mejor lección que podemos sacar de estos tiempos de enorme adversidad que nos ha tocado vivir, y cuentan con nosotros. No solamente lo hemos dicho, lo estamos tratando de demostrar cada vez. Estamos para sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, y para eso estamos, para sumar. Para sumar, por ejemplo, recogiendo experiencias que son valiosas, como la de la ordenanza que sacó la Municipalidad de Puente Piedra y que podríamos invocar, promover, que los gobiernos locales la tomen como marco institucional, como lo que se avanzó con la red de sociedad civil en Lima y que después el municipio metropolitano articuló, digamos, como la base de información sobre ollas, con información georreferenciada, con fotografía, con padrón de dirigentes, que son como elementos que ya están validados, en este caso en Lima, y que podríamos replicar en otras zonas del país, porque está allí, está la metodología, es transparente, son elementos que podemos impulsar en esa perspectiva, ¿no? Creo que en la parte de seguimiento hay que potenciar las formalidades que se requieren para que la vigilancia, la transparencia, ¿no?, se fortalezca, y creo que ahí hay que escuchar las preocupaciones de Juan. Conozco a Juan, está metido en el terreno día a día, y efectivamente también conocemos lamentablemente que hay muy buenos alcaldes, pero hay otros que no son tanto. Entonces, ¿cómo ayudamos? Ahí el marco normativo son elementos claves, y creo que hay una buena cocina, ¿no? Creo que vamos a hacer lo siguiente: vamos a pedirle a la Mesa de Lima que haga la síntesis de esas contribuciones, ¿no? Y en blanco y negro, te cuento que estamos cocinando una alerta. Hacemos, ¿no?, una combinación para reforzar todos los huequitos que podríamos aprovechar de llenar en estos días, ¿no?, para poder garantizar que el cambio, en lugar de hacernos retroceder, como ha pasado muchas veces, ¿no?, nos ayuda a seguir avanzando, ¿no? Una de las cosas que buscamos como mesa permanentemente es la continuidad de las políticas públicas, ¿no? Una continuidad que no es quedarse congelada, sino que tiene que aprender de los aciertos y de los errores, ¿no?, para consolidar los aciertos y para corregir los errores, ¿no? Eso es lo que llamamos, ¿no?, concertación y seguimiento concertado. Y aprovechar también para desarrollar esas capacidades, que es parte de lo que buscamos que se hagan, y creo que la plataforma de la mesa puede ser una oportunidad para hacer acciones de capacitación, ¿no?, en varios temas que han sido planteados en esta área, de tal manera de consolidar esta herramienta, estos compromisos, estos desarrollos de la política que está presentando la ministra Silvana, que están presentes en la normatividad, para que no le cambien para atrás, ¿no es cierto? Sino que si hay que cambiar, sea para adelante, para modificar, para mejorar, para consolidar. Ese es el desafío que creo que todas y todos los que estamos en esta sesión compartimos. Quiero darles las buenas noches, las gracias, y siguiendo una buena práctica de esta institución que dice que no nos gustan, ¿no?, las pantallas negras, ¿no?, aunque sean las letritas blancas, les invito a prender sus cámaras, a que se vea que somos personas de carne y hueso, pero aunque sea en formato bit, ¿no es cierto? Puros bytes. Y vamos a darle un aplauso a nuestro panel, ¿no?, como hemos aprendido, ¿no?, con las organizaciones, ¿no?, que trabajan con personas con discapacidad, ¿no?
Muchas gracias a todas, a todos, ¿no? Muchas gracias a nuestro panel. Un abrazo muy fuerte y por si acaso, ministro, usted ha sido parte y es parte del Comité Ejecutivo Nacional, así es que en la mesa sabemos que entramos, pero todo el mundo sigue trabajando en la mesa, cualquiera sea su rol en el mañana, ¿no? Desde donde estemos, usted sigue siendo mesa. Así es que no se va a liberar de la mesa en 2 semanas y media. La esperamos con otras tareas. Muy bien. Buenas noches, Federico. Buen fin de semana. Buenas noches.